Hola a todos, en este video les traigo una historia emocionante que estoy segura que les encantará. Prepárense para sumergirse en una aventura única y emocionante. Comencemos. Losha estaba sentado en una silla de ruedas, sujetándose la cabeza entre sus manos. Las paredes grises de la celda le oprimían con una fuerza terrible. Sobre la mesa había un plato de comida muy frío, una litera que se desmoronaba a un costado y un rincón de la celda que olía muy mal. Ese era todo el ambiente del día. No quería nada, ni comer ni dormir. Solo sentía un enorme vacío por dentro y la sensación de haberlo perdido todo. Negros pensamientos se arremolinaban en su cabeza como cuervos. Ya está, todo se terminó, ya no tengo nada por qué vivir. Mi propia madre me ha abandonado. El chico estaba sumido en sus recuerdos, repasándolos una y otra vez, repitiendo su vida como una película en su mente. Losha creció con su madre Ala y su querida abuela Evdoia. El niño apenas recordaba a su padre, que murió cuando él tenía apenas 3 años. Trabajaba como un operario en una empresa de construcción y en un accidente laboral cayó de un rascacielos. En la memoria del niño solo quedaban algunos recuerdos fragmentados, como su papá lo levantaba en sus hombros y corría dando vueltas mientras le hacía cosquillas con su barba espinosa. Y luego estaba el avioncito de madera que su padre le había hecho para su cumpleaños y que él había atesorado todos estos años como su tesoro más preciado. Ala era muy joven cuando se quedó de repente con un niño pequeño en brazos. Durante años no dejó que nadie se le acercara, incapaz de asumir lo que le había pasado y aceptar la dura realidad. Así que ella y Losha vivían solos en la casa que su esposo les había dejado. En el verano enviaba a su hijo a la casa de su abuela, que quedaba en un pueblo vecino para que hiciera compañía y le ayudara a sentirse mejor. Aquellos eran los mejores y más cálidos recuerdos del niño. Su abuela lo quería con todo su corazón y nunca lo regañaba. Incluso después de alguna travesura se limitaba a sacudir la cabeza y a tocar al niño. ¡Ay, no es así! Aquellos eran los mejores y más cálidos recuerdos del niño. Su abuela lo quería con todo su corazón. Nunca lo regañaba. Incluso después de alguna travesura se limitaba a sacudir la cabeza y a tocar con cariño sus traviesos rizos trigueños diciendo: «Oh, vaya niño más revoltoso, eres igual a tu padre. Podría darte una buena paliza, pero te haría daño». Bromeaba y lo abrazaba con fuerzas. Las vacaciones pasaron volando, como un abrir y cerrar de ojos. Loya disfrutaba comiendo los pasteles de cereza y las fragantes fresas de su abuela. Siempre ayudaba con los quehaceres de la casa, pero también se los ingeniaba para escabullirse y jugar con los niños de la cuadra. Loya, cuando tenía 15 años, al volver del pueblo de su abuela, se quedó perplejo al encontrar un hombre extraño en su casa. En la cocina había una mesa preparada para la cena, y su madre caminaba de un lado a otro. Estaba muy guapa, arreglada y deslumbrante. El hombre permanecía sentado, en silencio, y solo miraba de reojo la reacción del chico. Loya preguntó: «Mamá, ¿tenemos invitados? ¿Quién es este señor? ¿Un empleado de trabajo?» Ala se puso nerviosa, se ruborizó y empezó a balbucear incoherencias. «Hijo, te presento a Artur Petrovich. Él es, bueno, nosotros, no sé cómo decirlo. Nosotros vamos a vivir juntos ahora. Estamos enamorados, ¿sabes? Espero que se puedan llevar bien, porque ahora seremos una familia». Y miró al chico con ansiedad. El hombre se levantó y le tendió la mano para ayudarla a cargar su maleta, pero el joven lo puso en un aprieto. «Yo me encargo, no necesito tu ayuda, ¿sabes? Mejor métete en tus asuntos», murmuró. El joven molesto se dirigió a su habitación dando un sonoro portazo. Ala estaba terriblemente enojada por la situación. No era así como se había imaginado su futura familia. Incluso se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomó la ensalada con el tenedor y se quedó mirando un punto fijo. Arthur dijo con calma: «Todo se arreglará, mi amor. No te preocupes, es algo propio de la edad. Él ya es mayorcito, debería entender mejor la situación». Y le pasó el brazo por los hombros acariciándola. A partir de ese momento la relación entre Loya y su madre se fue enfriando. El padrastro se comportaba como un jefe en su apartamento e intentaba sermonear al chico por todo. Parecía estar en lo correcto, pero esto irritaba terriblemente al adolescente. No soportaba que aquel hombre, que era un extraño para él, y desde luego se creía su familia. Loya estallaba y se enojaba por cualquier motivo, y la situación se iba caldeando. Su madre hizo todo lo posible por suavizar el ambiente, pero cada vez empeoraba más.
Ala sinceramente no podía entender el por qué, después de tantos años de soledad, solo intentaba ser feliz nuevamente. El primer fin de semana de vacaciones, el adolescente se abalanzó sobre su abuela y montó una cena durante media hora. Y ahora, ¿qué pasa con mi padre, No puede hacerme esto, este Arthur es tan desagradable. Se la pasa todo el día sermoneándome y dándome órdenes. Se cree que sabe demasiado. Nosotros estábamos bien antes de que él llegara. La abuela no lo interrumpió. Dejó que su nieto se desahogara acariciando sus hermosos rizos, hasta que en un momento le respondió sabiamente. Loya, tu padre se fue hace muchos años. Tu madre es una hermosa mujer y quiere intentar rehacer su vida. Tú dices eso ahora, pero pronto tú mismo te enamorarás. Lo entenderás y ya no necesitarás a tu madre. ¿Y ella? ¿Se supone que debe quedarse sola para siempre? Deberías intentar ser más amable con ella. Ven a visitarme más a menudo. Incluso podrías mudarte conmigo. Sería más divertido para los dos. Incluso podrías mudarte conmigo. Sería más divertido para ambos. Después de hablar con su abuela, Loya cambió su actitud. Dejó de ser maleducado, descarado e intentó acercarse a su padrastro, pero seguía sin poder recuperar la antigua relación de confianza que tenía con su madre. Ella se volcó completamente a su relación, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Al terminar sus estudios, el chico sirvió honorablemente en el ejército y se fue a vivir con su abuela para siempre. Para entonces, su abuela se estaba rindiendo poco a poco. Enfermaba cada vez con más frecuencia, y en el invierno su enfermedad avanzó por completo. Un mes después, ella ya no podía levantarse y murió al poco tiempo, a sus 85 años de vida. Para Loya fue una pérdida terrible, porque desde los primeros años su abuela fue la persona más cercana a él. A ella podía confiarle cualquier secreto, todo lo que había en su corazón sin tapujos. Después del funeral, el joven se convirtió en una ruina. No salía, no paraba de revisar sus cosas, sus fotos. No podía soportar tener que deshacerse de todos esos recuerdos. Su madre y su padrastro querían vender la casa que les había dejado la abuela, pero se llevaron una sorpresa. A la abuela le encantaba esa casa, porque sus antepasados, de sangre noble, habían vivido allí durante generaciones. Así que dejó un testamento donde cedía todos sus bienes a su nieto. Sabía que Loya no vendería la casa a extraños, por ningún motivo. Por más que su padrastro intentara persuadir a su madre, por mucho que peleara con él, todo sería en vano. Loya no accedería a vender el nido familiar. Para él, el deseo de su abuela era ley. Después de eso, su relación se vino abajo y dejaron de comunicarse por completo. Su mejor amigo Jack decidió animarlo y ayudarlo un poco, y lo invitó a dar un paseo por un café, y al mismo tiempo a discutir algo muy importante. Loya se mostró reacio, pero después aceptó a regañadientes. Más tarde ese mismo día, el chico lo consideró el más feliz de su vida, porque consiguió el trabajo que tanto necesitaba y, como si fuera poco, conoció su primer amor verdadero. Recordaba ese momento hasta en el más mínimo detalle. Él y su amigo estaban sentados en la mesa conversando, y de repente ella se les acercó. Julia era como el sol, con brillantes rizos rojos que caían sobre sus hombros, una nariz pequeña y un encantador brillo en los ojos. La chica sonrió dulcemente y les dijo: «Hola, ¿qué quieren pedir? Tenemos una gran selección de pizzas. Tenemos italiana, napolitana, o no se han decidido aún». Y miró a los chicos esperando respuesta. Loya se puso rígido como una estatua. Todas las palabras se le habían atragantado. Jack se rió y respondió: «Pediremos 2 pizzas de la sugerencia y 2 cervezas, por favor». La chica se fue y su amigo le preguntó desconcertado: «Oye, Loya, ¿te comieron la lengua los ratones o qué?». El tipo se sonrojó y solo atinó a decir: «Qué chica más guapa, no pude quitarle los ojos de encima». Se tapó los ojos y Jack resopló: «Uf, ¿te enamoraste o qué?». «No tengo nada de especial, no se fijaría en mí», suspiró Loya. Jack se limitó a hacer un gesto con la cabeza y continuó: «Vamos, que no es para tanto, tengo algo importante de que hablarte». Jack trabajaba como chofer para la familia del alcalde y era un trabajo bastante solitario, así que le ofreció a Loya un trabajo como conductor de turno. Por supuesto, Loya se alegró porque había estado buscando trabajo, pero escuchaba sin entusiasmo y sonreía distraídamente mirando a Julia. Pero era tímido y vacilante, y tenía miedo de acercarse a hablarle. Su amigo Jack era más sociable y también lo ayudó en esto. Fue el primero en entablar la conversación con la chica.
Una cosa llevó a la otra y al final de la velada, Loya y Julia estaban riendo. Intercambiaron números de teléfono y pronto empezaron a verse. A la chica también le gustaba mucho este chico tímido, de ojos azules y atlético. Frente a otros pretendientes intrusivos y groseros, él se destacaba por su carácter civilizado, discreto y tranquilo. Su romance se desarrollaba rápida e impetuosamente. Podían pasear a la luz de la luna y en silencio, algo que resulta muy raro hoy en día. Loya seguía colmándola de flores, a pesar de sus protestas. Les encantaba pasear por el parque Paseo al atardecer y admirar las estrellas. Julia había crecido en un orfanato, echando de menos los cuidados y el amor de su madre durante toda su infancia. Así que no entendía por qué Loya no podía llevarse bien con la suya. Después de todo, es una alegría poder tenerla. La vida de Loya mejoraba poco a poco. Tenía un buen trabajo, a la chica que amaba, ¿qué más podía soñar? En cambio, el hijo de su jefe era un bueno para nada. Su nombre era Artem, un tipo engreído, arrogante y con un carácter terrible. No trabajaba en ningún sitio, se pasaba todas las noches de fiesta en clubes nocturnos, bajo los efectos del alcohol y algunas sustancias ilegales. A menudo les pedía a Jack y a Loya que lo recogieran a él y sus amigos de otra borrachera y los llevaran a su casa. A veces tenían que esperarlo toda la noche hasta que saliera del club. A Loya no le gustaban esos recados, pero le pagaban y era imposible rechazarlos, ya que corría un gran riesgo de perder el trabajo. Aquella desafortunada y fatídica noche llevaba a su hijo ebrio desde un club nocturno hasta su casa. Estaba completamente fuera de sí, humillando a Loya, y se precipitaba al volante. «Escucha, miserable campesino, déjame subir al coche ahora mismo, si no, se lo diré a mi padre y te echará a la calle. Conducirás el autobús por un penique». Loya se resistía. «Artem, estás muy borracho para conducir. Se supone que debo llevarte a casa». «¿Qué? ¿No puedo conducir? ¿Estás sordo? ¡Fuera, he dicho! Un patético chofer no me va a decir lo que tengo que hacer. Te lo advierto. Si no me dejas conducir, no podrás ir a trabajar mañana. Y dile a tu amigo que eso también va para él». «Estoy harto de vosotros dos con todas sus prohibiciones», amenazó el muchacho arrogante. El chico miró a su alrededor. Solo faltaban un par de manzanas para llegar a la casa del alcalde. A las 3 de la madrugada las calles estaban desiertas. Y si realmente se queja a su padre, perderé mi trabajo. No es probable que encuentre un trabajo así en ningún sitio, pensaba preocupado Loya. Y tampoco quiero tenderle una trampa a Jack. Al fin y al cabo, él me trajo acá. Loya se imaginaba que estaría a su lado como copiloto, pero todo salió mal. En cuanto el borracho de Artem se puso al volante con las piernas tambaleantes, pisó inmediatamente el acelerador a fondo y el potente coche extranjero se precipitó hacia adelante, tan rápido como podía. Loya intentó arrebatarle el volante a Artem y gritó: «¿Qué estás haciendo? ¡Te has vuelto loco!». Pero se metió en una lucha con él, hasta que de repente un coche que circulaba en sentido contrario giró en una curva. Los frenos chirriaron y se oyó un golpe espantoso. Loya no recordaba nada más. Se despertó en una unidad de cuidados intensivos. Un par de días después, el padre de Artem y la policía se presentaron en la sala. Inmediatamente le pusieron las esposas a Loya y empezaron unos interrogatorios agotadores. Resultó que el conductor del coche que embistieron había muerto antes de que llegara la ambulancia. Ambos coches resultaron muy dañados por el impacto, y de no ser por los airbags del costoso coche del alcalde, hubieran habido más víctimas. Por mucho que Loya intentara demostrar con la boca que él no conducía, era inútil. Las conexiones y el dinero lo decidían todo. El tipo estaba desesperado. Lo presionaron y amenazaron, y el dueño le susurró enfadado: «Firma esta confesión. Aquí ya está todo arreglado. Solo necesito tu firma. Si te niegas, te meteré en la cárcel de todos modos. Te haré la vida imposible allí, que terminarás quitándote la vida. ¿O quieres que mi Artem vaya a la cárcel?». Sus compañeros le aconsejaron que consiguiera un buen abogado, pero eso costaba mucho dinero y no tenía para el tratamiento. Y el que le proporcionó el Estado estaba obviamente del lado del alcalde. Y también le instaba a confesar todo, que no había ninguna posibilidad. En todas las cámaras de vigilancia, la imagen había sido retocada de modo que Artem no aparecía en lo absoluto en la grabación. Solo estaba Loya. Y Loya se derrumbó, firmó todo y se entregó por completo. ¿Qué sentido tenía luchar? Fue declarado culpable y condenado a 6 años de cárcel. Y eso, a pesar de que Loya quedó discapacitado como consecuencia del accidente.
Su columna vertebral estaba lesionada. Y el chico quedó postrado en una silla de ruedas para siempre. Los médicos le dijeron que había posibilidades de recuperarse en el extranjero. El alcalde continuaba defendiendo a su hijo un bueno para nada. Arregló todo para que pareciera que Artem no iba en el coche, y Losha conducía solo y borracho. Aunque el tipo nunca había sido un bebedor en su vida, no se atrevería a conducir en ese estado en lo absoluto. Pero ¿qué era la palabra de un lisiado contra un funcionario tan influyente? Nada más que una salpicadura. De repente todos le dieron la espalda. Jack fingió que no se conocían muy bien. Tenía miedo de que lo despidieran a él también. Y su madre y su padrastro también lo repudiaron. La vida fue cuesta abajo a gran velocidad. Dolor, lágrimas y una celda en la cárcel en lugar de su planeada boda con Julia. Y lo peor era que Losha, a sus 20 años, se quedó solo con su desgracia. Su madre ni siquiera vino al juicio, solo lo visitó una vez en la cárcel. Deliberadamente no le dijo nada a Julia sobre lo que estaba sucediendo. ¿Quién querría un miserable inválido? Una belleza tan joven no querría tener nada que ver con su tullido y un criminal. Se enteró de todos modos. Quiso ir a verle, pero el tipo cortó todo contacto con ella, por su propio bien. La chica lloró amargamente, no entendía por qué la apartaba. ¿Por qué? ¿Qué culpa tenía ella? Ella solo quería ayudarlo, apoyarlo. Los días se alargaban interminablemente. Todo se repetía día tras día, mes tras mes. El tipo enfermaba mucho. Su mala salud finalmente se deterioró en prisión, por lo que fue liberado. Después de 3 años y medio le dieron libertad condicional. Al parecer se apiadaron de él, pero eso no lo hizo más fácil. No tenía otro sitio a donde ir que a casa de su abuela, así que volvió allí. Con el paso de los años, la casa se había deteriorado, estaba llena de maleza y la valla se había hundido. En la pared colgaba un retrato de su abuela, como si le mirara con reproche, como en su infancia. Losha apretó los dientes. «Ay, cómo te echo de menos. Eres la única que me ha querido de verdad. Menos mal que no puedes ver en lo que me he convertido. En una miserable desgracia», sollozó tristemente. El tipo había perdido absolutamente el sentido de la vida, no quería nada. En 2 oportunidades, Losha había ido en silla de ruedas al lago donde nadaba desde niño para hacer lo irremediable, pero no se decidía. Se lamentaba, odiándose a sí mismo. ¿Qué clase de débil eres? ¿Ni siquiera puedes morir? No puedes hacer nada bien. Vamos, decídete. Un paso fuera del acantilado y ya está. Allá en el cielo no duele ni da miedo. Todo va a ser mejor, se decía a sí mismo. Y por la noche lloraba con lágrimas de impotencia y fatalidad. También por las noches a menudo soñaba con Julia, que reía alegremente y le hacía señas para que se acercara a ella. Podía sentir claramente el olor de su perfume ligero y floral. El chico echaba de menos a su amada. Quería desesperadamente verla, al menos una última vez, y abrazarla para acurrucarse con ella. Y ella le había escrito cientos de veces, intentando hablar con él, pero él, por voluntad propia, había cortado todo contacto. No quería ser una carga. Cuando se despertó, estaba aullando contra la almohada, dándole puñetazos. Y ahí fue cuando se decidió. Definitivamente puedo hacerlo hoy. Al diablo con esta vida. No tiene sentido continuar con esta miserable existencia. No hay nadie que llore por mí. Es hora de acabar de una vez, pensó. Se dirigió resueltamente, con salvaje furia y frenesí hacia el lago nuevamente. Y estaba a un paso de soltar el freno. Una fracción de segundo antes de caer por el escarpado precipicio, cuando de repente oyó detrás de él: «No, Losha, no te atrevas. El agua está fría. Te resfriarás. Cogerás una pulmonía». No podía creer lo que oía. Sin duda, era la voz de Julia. Antes de continuar con la historia, quería pedirte que te suscribas al canal. Es totalmente gratis y así podrás seguir disfrutando de más historias como esta. Ahora sí, continuemos con la historia. Temeroso de equivocarse, empezó a voltear la cabeza lentamente. Su novia se precipitaba hacia él, dejando caer por el camino la chaqueta que llevaba al hombro y su pesada bolsa de deporte. Antes de que el chico se diera cuenta, ella saltó a sus brazos y lo abrazó, besándolo en su larga barba sin afeitar. «Apenas pude encontrarte», lloró un momento. «Casi pierdo la cabeza cuando me enteré que estabas libre y no me dijiste nada. De alguna manera averigüé a través de Jack dónde podrías haber desaparecido». Losha fue testarudo y se resistió, a pesar de que estaba completamente aturdido por la felicidad que le había invadido.
gritó enfadado como un loco, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas. ¿Qué haces aquí? Vete. Soy un inválido, un lisiado. Mírame. ¿Qué clase de marido sería ahora? No arruines tu vida, por favor. Tampoco me tortures. Déjame morir en paz. De repente, Julia le dio una bofetada en la mejilla y gritó furiosa. Te amo, ¿comprendes? Y no me importa lo que seas. No necesito a nadie más que a ti. ¿Entiendes? Dejé mi trabajo en el café porque mi jefe me coqueteaba todo el tiempo y vine a buscarte para dar el sí para siempre. Así que date prisa y ve a casa a limpiarte o te habrás convertido en un viejo abuelo. Tu lesión no significa que tengas que andar así. ¿Crees que eres el único en el mundo? Pues no, no lo eres. Hay miles de personas con discapacidad y viven bien. Muchos incluso hacen deportes, tienen hijos y ganan medallas. ¿Y tú? Hizo una breve pausa y continuó. Yo prepararé la cena. Seguro que eres un desastre en la cocina, ¿verdad? Pero no importa, yo te cuidaré. Te engordaré rápidamente. ¿Sabes qué tipo de sopa es mi preferida? Loya no pudo aguantar más y rompió a llorar. Abrazó a Julia y la apretó contra sí con todo lo que pudo y le susurró. Perdóname, amor mío, qué tonto soy. Casi pierdo a la persona más importante en mi vida. No te dejaré ir a ningún otro sitio. ¿Sabes cuántas veces soñé contigo? Eres lo único que me mantuvo vivo en prisión. Cambiaré. Haré lo que sea por ti. Me recuperaré, ya verás. Los vecinos se sorprendieron y al principio los apuntaban y se decían, qué pareja tan extraña. ¿Por qué una joven tan hermosa querría ese tullido? Loya era un buen tipo. Nadie en el pueblo lo dudaba. Pero vivir con una persona con discapacidad no es fácil. Es una carga que pocos pueden soportar. Nadie creía que su vida juntos duraría mucho. Pensaron que la joven se cansaría pronto de tanto tormento. Pero Julia los sorprendió a todos. Puso la casa en orden, aceptó un trabajo de repartidora de cartas y sembró un pequeño hurto. Ahora los malbones y pensamientos adornaban el patio. Bonitas cortinas engalaban las ventanas pulcramente lavadas. Y en el jardín florecían salvajemente cerezos y albaricoques, plantados amorosamente por ella. Todo parecía arder en sus manos, tan deprisa y con bromas y más bromas lo que hacía en la casa. Los vecinos no tenían ni idea de que Julia había crecido en un orfanato. Siempre habían soñado con un nido familiar tan acogedor, donde ella sería la esposa y ama de casa y su amado sería a su lado un hombre querido. Era como si la chica no se diera cuenta de la discapacidad de su prometido. Nunca se lo hacía notar. Le pedía ayuda en casa y siempre estaba orgullosa de él en público. Y poco a poco, el chico se fue descongelando y creyendo en sí mismo. Loya, con la llegada de su amada, cambió completamente su mirada hacia él mismo. Ahora tenía un mejor aspecto y estaba bien cuidado. Empezó a practicar deportes, aprendió a fabricar todo tipo de objetos de madera muy bonitos, como cucharas, fuentes, confeccionaba bancos y los pintaba maravillosamente, y los vendía con éxito en el mercado local. Por las tardes, los jóvenes iban a pasear al lago. Era un lugar fresco y tranquilo, con solo el chapoteo de los peces en el agua y el susurro del viento. Ahora se había convertido en un lugar emblemático para ellos. Loya soñaba con que algún día podría reunir la suma necesaria para la costosa operación en el extranjero y se recuperaría completamente. Y por supuesto, ambos querían tener un hijo. Loya insistió, Julia y él se casaron en el ayuntamiento. Finalmente eran marido y mujer. Lo celebraron modestamente, en el jardín de su casa, con un cenador con los vecinos. Le gustaba tanto saborear la palabra, no la llamaba de otra manera que no fuera esposa mía. Aunque para él, ella era su salvadora. Ella fue quien le devolvió las ganas de vivir, le enseñó a ser un hombre y un maestro, incluso con semejante trauma. Loya adoraba a los niños, les hacía aviones de madera, como el que su padre hizo una vez para él. Julia, por su parte, había encontrado un molde para piruletas en casa de su abuela y había aprendido a hacer gallitos de palo. Así que siempre contaban con las risas de los niños y de los chavales del barrio. El verano pasó volando. Era hora de pensar en hacer leña. Decidieron revisar y reparar la estufa, pero estaba completamente averiada. Julia se subió a una silla y quiso mirar por la chimenea, pero ésta se derrumbó de repente con un ruido sordo, casi haciéndola caer. La mujer gritó y milagrosamente no se cayó. Asustado, Loya corrió en ayuda de su amada. Cuando el polvo se asentó, la pareja vio un pequeño agujero oculto en el interior de la chimenea. Julia volvió a subirse a la silla.
A pesar de las protestas de su marido, pues sentía demasiada curiosidad y con gran dificultad sacó de allí algo que se parecía mucho a una caja antigua. Cuando Loya y Julia lo abrieron, se quedaron atónitos. Estaba llena de antiguas monedas de oro y joyas, broches, anillos de una belleza sin precedentes, una preciosa tiara con piedras preciosas y colgantes. Fue entonces cuando Loya recordó que su abuela los había usado alguna que otra vez. Era la casa de un noble y su abuela Agrippina, que había trabajado allí toda su vida como ama de casa. Durante la Revolución, estos nobles huyeron de la peste roja y a toda prisa se marcharon a París. Durante la Revolución, estos nobles huyeron de la peste roja y a toda prisa se marcharon a París, pero el escondite y el tesoro se quedaron atrás. Quizás se olvidaron con las prisas, o creyeron que algún día volverían a la finca familiar. ¿Quién podría saberlo ahora? Habían pasado tantos años. La felicidad de la pareja no tenía fin. Julia chasqueó los dedos. Loya, cariño, aquí tiene que haber dinero suficiente para tu operación. El Señor ha escuchado mis plegarias. Esto es un milagro. ¿Cómo he rogado? ¿Cómo he implorado piedad para nosotros? Sufriste por nada, sufriste tantos años en prisión. Y ese demonio, Artem, probablemente esté disfrutando de su vida por allí despreocupado. Gracias, Señor. Se abrazaron y lloraron de felicidad en un momento de las ruinas de la chimenea que se habría convertido en su salvadora. El dinero fue más que suficiente para la operación y la rehabilitación, y Loya se quedó en Alemania casi hasta enero, y su esposa estuvo con él todo el tiempo. Gracias a los esfuerzos de especialistas de alto nivel y una persistencia titánica, el chico logró ponerse en pie. El dolor era infernal. Sus piernas, desacostumbradas a caminar durante tantos años, estaban prácticamente atrofiadas. Parecía que ninguna fuerza podía moverlas. Pero en cuanto Julia sonrió y preguntó: ¿Puedes hacerlo por mí? ¿Lo intentarás? El chico estaba dispuesto a soportar todo este tormento con tal de hacer feliz a su amada. Apretó los dientes y rechinó de dolor, pero continuó con sus ejercicios. Llegaron a la casa. Los vecinos se quedaron boquiabiertos. Loya caminaba por sus propios medios, ayudado solo un poco con un bastón. Con el dinero sobrante de la operación, contrataron una fabricante de estufas y empezaron toda la reparación, pero mantuvieron el estilo de la casa, ya que era un recuerdo de su familia. Equiparon además una habitación para los niños, por si acaso. Julia pintó amorosamente las paredes, con ángeles y manzanitas del paraíso. Los médicos dijeron que no le daban muchas esperanzas, afirmando que sería un milagro que pudiera soportar semejante traumatismo. También le sugirieron que consideraran adoptar, pero la pareja decidió que si Dios quería, así sería. Loya, a pesar de sus antecedentes penales, consiguió trabajo en una escuela como profesor de labores, dirigiendo diversas actividades para niños. Los niños lo recibieron muy bien desde el primer momento, y él supo llevarse bien con todos ellos. Les enseñó a tallar y a labrar la madera. Estaban encantados y competían entre ellos para demostrar de quién era la mejor artesanía. Un día, en el medio de la clase, entró corriendo en el salón muy conmocionada Petia, una niña de la escuela secundaria, y gritó: «Loya, ahí está, su esposa está enferma». Ella estaba entregando el correo y se desmayó en la calle. Julia siempre se había distinguido por su excelente salud. Nunca se había quejado de nada. ¿Qué podía haber pasado? O tal vez él era un idiota y nunca había notado nada de su enfermedad. Corrió tan rápido como pudo hasta el centro médico, y con el susto se le olvidó el bastón en la escuela. Una vez dentro, vio a su amada sentada en el diván y a Nikolai tomándole la atención. Julia estaba estupenda, bromeando y bromeando como siempre. Loya gritó: «¿Qué pasa, Julia? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa?» «No te preocupes, papá. Tanto su esposa como su hijo están bien. Solo asegúrate de que se alimente bien y de que no ande por la calle con el estómago vacío». Loya no recordaba nada más. Simplemente se desplomó como una bolsa de patatas, justo en el suelo, en el medio de los paramédicos del puesto del socorro. Se despertó por el penetrante olor amoníaco. Nikolai se lamentaba y se preocupaba por él. «¡Qué familia! Uno a uno se desmayan. Los hombres son tan miedosos hoy en día, ¿no?», bromeó mientras le daba algunas indicaciones a Julia. Loya tomó a su mujer y se la llevó a casa. No podía creer lo que había escuchado. Julia estaba igual de sorprendida. No tenía ni idea de que estaba embarazada. Pensaba que los nervios hacían que todo su cuerpo estaría revuelto. Y resulta que está embarazada de 4 meses. La alegría no tenía límites. Loya llevaba a Julia como un jarrón de cristal,
aunque el embarazo fue muy bueno. Se encargaba de la mayor parte de las tareas domésticas. Se levantaba a las 4 de la mañana y corría a regar el huerto de su querida Julia para que no se cansara. Cuando faltaba un mes para el parto, se presentó en su casa un visitante inesperado y muy desagradable. Mukhtar ladraba intensamente y se arrancaba de la correa. Losha y Julia salieron a ver quién podía ser a una hora tan temprana y en un coche tan chulo. No podían imaginarse quién sería. En la puerta de la calle estaba el alcalde, ahora exalcalde, por cuyo hijo sufrió Losha. Cuando éste lo vio, su rostro cambió. Se puso blanco de la ira. Los horrores del encarcelamiento, el accidente, el juicio y ese bastardo de Artem que se burlaba insolentemente de él. El hombre, a pesar de su impecable ropa elegante y su perfume caro, parecía agotado y envejecido. Losha, conteniéndose, le preguntó: «¿Qué quieres? No te invitaré a entrar a mi casa. Tampoco te diré que me alegro verte. ¿O te molesta que ya esté fuera? Ya pagué el precio por tu hijo. ¿Qué más quieres?». El hombre dijo en voz baja: «Lo comprendo, Losha. Tienes tus buenas razones para eso. Mi hijo fue el responsable de ese terrible accidente, y yo hice todo lo posible para que te culparan. No espero que me perdones, porque es prácticamente imposible perdonar algo así. Yo solo he venido a decirte dos cosas. Primero, que el destino nos ha castigado a mi hijo y a mí. Un año después de lo sucedido contigo, se estrelló contra la muerte en el mismo estado de embriaguez que en ese entonces. Por mucho que intenté salvarlo, por desgracia, nunca se recompuso. Mi mujer no pudo soportarlo y sufrió un derrame cerebral que la paralizó por completo. Agonicé y pensé durante mucho tiempo y me di cuenta que esto es una vergüenza para mí por ese acto tan desagradable. Así que dimití y se lo conté todo a la policía y a la fiscalía. Y el caso fue revisado. Estás completamente libre de cargos. Sé que eso no cambia nada, por supuesto. Aún así. Se dio la vuelta, se metió en su coche y se marchó. Al doblar la esquina, este hombre lustroso y respetable detuvo el coche. Se desplomó sobre el volante. Sollozó y se dijo a sí mismo: esperaba ver un miserable tullido que había perdido la fe en la humanidad. Pero en cambio, me encuentro con un hombre totalmente recuperado, sano, con una mujer preciosa y además embarazada. Así que este muchacho, sin contactos, sin dinero, sin apoyo, fue capaz de aguantar, de no venirse abajo, de superarlo todo. Entonces, ¿qué le faltaba a Artem? Al fin y al cabo lo tenía absolutamente todo: dinero, coches, chicas, pero nunca fue capaz de convertirse en un hombre. El hombre, después de todo, se sentía culpable por no haber educado a su hijo de una forma digna y solo haberlo convertido en un monstruo codicioso. Cuando el visitante se marchó, Julia miró a su marido con aprensión, pero comprendiendo lo difícil que era para él volver a recordar todo, le preguntó: «Losha, ¿te sientes bien? Después de todo fuiste completamente exonerado. Eres inocente, aunque por supuesto no se pueden recuperar los nervios ni la salud». Su marido guardó silencio por un largo rato. Frunció el ceño, luego suspiró y dijo: «Sabes, Julia, no me arrepiento de nada. Probablemente debería haber pasado por todas estas pruebas para encontrar esa felicidad tan codiciada. Estar de pie, tener una familia, porque todo eso lo aprecias justo cuando lo pierdes. Y no lo siento por Artem, por muy blasfemo que suene. Tiene todo lo que se merece. Que Dios esté con ellos. Ya está en el pasado, vamos a tomar el té». Exactamente a tiempo nació el tan ansioso niño de 4 kilos de felicidad y mejillas sonrosadas. El bebé tenía los ojos azules como Losha y el cabello rojizo como Julia. Todo el pueblo salió, cantó canciones con acordeón y felicitó al nuevo padre. Este se desmayaba de la felicidad. Estaba lleno de orgullo por su familia. A pesar de las viejas rencillas, la madre y el padrastro también asistieron a la celebración. Fue la sabia Julia quien persuadió a su marido para que se reconciliara con su familia y no guardara rencor a nadie. Y realmente, como si una piedra cayera de su alma, pudo al fin liberarse de ese peso. Su madre lloró y brindó por ellos. «Losha, te felicito de todo corazón por el nacimiento de tu primer hijo. Estoy feliz de ser abuela. Arthur y yo estaremos encantados de cuidar a los nietos y ayudar en todo. Estoy orgullosa de ti. Lo siento por haberte fallado todo este tiempo. También quiero decirte que nuestra nuera es un sol. Cuídala mucho, por favor. Hoy en día no se encuentran mujeres así».
Esas eran las palabras que Losha había necesitado escuchar durante todos estos años. Le había echado tanto de menos. El apoyo, los elogios y las amables palabras de mamá significaban mucho para un hombre de cualquier edad. En un arrebato de emoción se abrazaron con su madre, y él volvió a sentir esa sinceridad y confianza perdidas hacía tanto tiempo. Al verlo a Arthur arrullando en silencio con la cuna de su nieto, Losha se sintió avergonzado. Por primera vez en años se acercó a su padrastro, le estrechó la mano y le dijo suavemente: «Lo siento, Arthur, me equivoqué. Eres un gran hombre y mi mamá es feliz contigo. Se nota. Acabo de darme cuenta de lo importante que es tener a tu lado a alguien a quien querer. Así que hagamos las paces y seamos familia». El hombre se conmovió y abrazó tan fuerte a Ala. Él también había esperado por mucho tiempo aquellas palabras. Nadie sabe las vueltas que da la vida, pero de algo ahora estaban seguros, y era que ya nadie podía separarlos. Me gustaría saber cuál fue tu parte favorita de la historia, así que te pido que lo dejes en los comentarios y si te gustó, te pido que le des un like y compartas con tus familiares y amigos.